Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en su casa haciendo las recomendaciones pertinentes para después reintegrarnos en lo que son las clases presenciales. El tema número 1 que vamos a estudiar hoy sería la oración y su clasificación. Vamos a prestar un poco de atención ya que en la clasificación de la oración es un poquito compleja y necesitamos concentración para poder comprender lo que es el tema. Iniciando las oraciones, iniciando lo que es una oración, habla de las categorías gramaticales, es decir, sintagmas principales. ¿Cuáles son esos sintagmas principales? Sintagma número 1, que habla lo que es el sujeto, y el sintagma número 2, que habla lo que es el predicado, que se encuentra el verbo. Sabemos que en el sujeto puede ser un animal, una persona o un objeto de quien se está hablando dicha oración. Y el verbo es la acción que ejecuta aquí, dicho sujeto en ese caso. Cuando hablamos de clasificaciones, la oración se clasifica o se divide, mejor dicho, en dos, la que es estructuralmente y tenemos la letra B que es según la actitud del hablante. Primero vamos a enfocarnos en lo que es la oración estructuralmente. Una de las alternativas de la oración estructural sería según el número de verbos. Cuando hablamos de según número de verbos, se divide en dos, que son los verbos simples y los verbos compuestos. Cuando hablamos de verbos simples, solamente la oración va a tener un solo verbo, nada más que uno, no más. Y cuando hablamos de verbos compuestos, pueden haber dos o más verbos, pueden haber tres, cuatro, dependiendo cuán larga sea dicha oración. Tenemos la alternativa número B que dice según la naturaleza del predicado. Pueden ser atributivos o pueden ser predicativos. Cuando hablamos de los atributivos nos referimos a lo que son los adjetivos, a los que califican a quién, a dicho sujeto. Y cuando hablamos de los predicativos trabajamos con tres verbos. ¿Cuáles son? Ser, estar o parecer, mejor conocido como los verbos copulativos. Tenemos la otra que es según la presencia o la ausencia de quién, del complemento directo. ¿Quiénes participan acá? Los verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos, aquí hay presencia de objeto directo. Nosotros le vamos a hacer una pregunta al verbo y lo que nos responda ese verbo, esa palabrita es nuestro objeto directo. Y los intransitivos es la ausencia de dicho complemento directo. No hay, no se ubica. El otro tic sería según la presencia o ausencia del sujeto. ¿Cómo así? Se divide en lo que es personal e impersonal. Cuando hablamos de los verbos personales, nos estamos refiriendo a las personas gramaticales, bien sea primera, segunda, tercera persona, en sus dos números, singular y plural. Y cuando hablamos de los verbos impersonales, tiene que ver con los fenómenos meteorológicos de la naturaleza. Es decir, sobre verbos como nevar, granizar, relampaguear. Estos verbos no tienen personas gramaticales, por los cuales no pueden conjugarse. Y por último, estamos hablando según la voz, que puede ser tanto activa como pasiva. Ahora pasamos a la segunda división, que es según la actitud del hablante. Aquí vamos a prestar un poquito de atención porque estos temas son los que vamos a investigar para apoyarnos en nuestra actividad, en nuestra ficha de trabajo. Cuando hablamos de según la actitud del hablante, entran en juego ¿quién? Las oraciones enunciativas que nos están anunciando, nos están diciendo qué es lo que hace dicho sujeto en esa oración. Tenemos a las exclamativas y a las interrogativas. Cuando hablamos de exclamativa e interrogativa, la interrogativa es una pregunta y la exclamativa, acuérdense que es una expresión de un sentimiento, ya sea alegría, tristeza, emoción, entre otros. Debemos identificarlos con los signos de puntuación correspondientes, tanto para la apertura como para el cierre. Tenemos a las oraciones exhortativas o imperativas que reflejan que una orden o un mandato dentro de esa oración. Y tenemos a las que son las dubitativas, desiderativas u optativas. Bueno chicos, debajo de este video se les va a dar su ficha de trabajo, ¿verdad? Donde van a ver varias preguntas y vamos a resolver. Allí se le va a indicar, se le va a dar algunas pautas a seguir cómo debemos resolver esa ficha de trabajo. Nos vamos a apoyar en una investigación. ¿Qué es lo que vamos a investigar? En la clasificación que dice, según la actitud del hablante, todas las que acabo de mencionar, vamos a investigar, los vamos a copiar en nuestro cuaderno, porque de allí se va a derivar lo que es la tarea que van a realizar en casa. Hasta aquí va a llegar nuestro tema número 1, que es la oración y su clasificación.